Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic de Batman, Una muerte en la familia, que se trata de uno de los arcos argumentales más importantes dentro de la historia de Batman, porque los acontecimientos que suceden aquí marcan completamente su historia posterior y sobre todo su psicología, que se suman a los hechos que habían acontecido poco antes en La broma asesina. Originalmente se publicó en los números 426 a 429 entre 1988 y 1989 y aunque son solamente 4 números, los primeros 2 son dobles, por lo que el recopilatorio tiene unas 140 páginas. Está guionizado por Jim Starlin y dibujado por Jim Aparo. Tengo que deciros que ECC Ediciones ha publicado diferentes ediciones que recopilan únicamente este arco, pero que actualmente no están en edición y si se quieren adquirir estos 4 números, pues hay que comprar el integral de la colección de Batman Legends en el que se contienen y que tiene unas 400 páginas y también evidentemente un precio correspondiente. Pero que bueno, si lo queréis hacer tenéis el enlace para poder comprarlo en más información. Antes que nada y de empezar, avisaros de que voy a hacer spoilers desde el principio sobre quién muere y cómo muere, porque es un acontecimiento muy importante en la historia de Batman y sucedió hace 35 años, así que si no queréis saber nada más, mejor lo dejáis aquí y ya está. Pero tengo que decir que la reseña en sí voy a hablar solamente del primer tercio. La importancia de este arco viene no tanto de la muerte del Robin de ese momento, de Jason Todd, sino de lo que esta muerte supone para Batman, así como la forma en la que la editorial decidió que tenía que morir. Por un lado, en cuanto al efecto sobre Batman, hasta la vuelta de Jason Todd muchos años después, en el 2006 como Capucha Roja, aunque es cierto que apareció ya en el 2003 en Batman Silencio, la muerte de Jason pesa muchísimo sobre la conciencia de Batman porque se siente muy culpable por cómo murió, porque considera que fue culpa suya, así que este hecho pesa en todas las decisiones que toma, sobre todo en relación al resto de la Batfamilia, y siendo uno de sus mayores cargos de conciencia, junto con las acciones de la broma asesina en la que Bárbara quedó en silla de ruedas, lo empujan sin duda a un camino muchísimo más oscuro al que hubiese seguido si no hubiese sucedido esto. Y por otro lado, sobre cómo se decidió la muerte de Jason Todd fue introducido en 1983, poco antes de que se lo cargasen, para sustituir al primer Robin, a Dick Grayson. Pero debido a su carácter impetuoso, que nunca hace caso, rebelde y además impulsivo y en ciertas ocasiones incluso violento, hizo que cada vez fuese menos popular entre los lectores. Precisamente por ello, el editor de DC, Dennis O'Neil, estaba decidiendo qué hacer con él, si, reescribirlo o lanzarlo por la ventana o cosas así, hasta que se le ocurrió que fuesen los propios lectores los que decidiesen si vivía o moría. Por ello, al final del número 427, puso a disposición de los lectores 2 números de teléfono para que llamasen a uno u otro según decidiesen si Robin tenía que morir o vivir después del ataque del Joker al final de ese número. Como no sabían la respuesta, y además en esos momentos la publicación de los cómics era aún más precipitada, Starlin y Aparo tuvieron que hacer 2 versiones alternativas del siguiente número sobre si vivía o no, y cuando finalmente el resultado de la votación fue que sí, aunque con una diferencia de tan solo 72 votos en más de 10.500. Publicaron la versión de su muerte y no hemos podido ver la viñeta en la que Batman rescataba a Robin vivo hasta el 2006 y el número entero hasta el 2020. Cabe mencionar también que en el momento hubo muchísimos rumores sobre si había habido algún tipo de trampa en estas votaciones porque se decía que había algún número que llamaba continuamente para votar que muriese, pero bueno, eso realmente nunca se ha podido demostrar, así que no lo sabemos. La cuestión es que son unos números que generaron muchísima controversia porque recordemos que aún estábamos con los calotazos del Comic Code, no solamente por las circunstancias y la forma en la que muere Robin, sino también por la representación que se hizo del Medio Oriente, del Islam y también de los grupos yihadistas. Es una cosa que ahora pues está muy desfasada y claro que lo lees y dices, pero ¿cómo se ha podido publicar algo así? Pero que bueno, es el contexto de ese momento también. Además de su adaptación a película animada en el 2020, este arco se ha llevado a la pantalla también en la serie de Titans, con un retrato de un Jason Todd llevado a la actualidad, pero que consigue transmitir muy bien este rechazo hacia los espectadores por su carácter tan difícil.
Es cierto que las circunstancias en las que muere y en las que luego vuelve pues son bastante diferentes al cómic, porque realmente tal y como pasa en el cómic es algo que no funcionaría actualmente, pero sí que conserva los elementos más importantes como por ejemplo la brutalidad de su muerte. En definitiva, siendo un cómic muy hijo de su época, sin lugar a dudas, y que es cierto que no conseguiría la misma carga dramática hoy en día, porque estamos a años luz de cómo se hacen los cómics, pero conociendo lo que significa y la importancia que tiene, es un cómic que aguanta bien el paso del tiempo y que creo que se disfruta bien. Y es sin duda una lectura esencial para todos los fans de los cómics, especialmente los de Batman. En cuanto al guión de Jim Starlin, hay que empezar diciendo que Starlin desde el principio quería matar a Jason Todd porque tenía muchísimos problemas con él. No solamente por el carácter de Jason Todd, sino con el concepto de Robin en sí, porque consideraba que la existencia de un niño que acompañe a Batman lo entorpece como Batman y que además genera una serie de problemas morales y, por supuesto, de responsabilidad de poner a un niño en peligro. Y que por lo tanto Batman tenía que luchar solo. Y es por eso mismo que cuando DC pensó en matar a alguno de sus personajes en la campaña contra el SIDA, Jim Starlin fue el primero que acudió a decir que maten a Jason Todd y de hecho presentó varias propuestas, pero todas eran suyas y nadie más había presentado ninguna. Es un guión que en realidad es sencillo, no vamos a engañarnos, es muy típico de la época y presenta situaciones que son totalmente inverosímiles hoy en día y que solamente se entienden en el contexto de entonces. Esto lleva a que no tenga la profundidad a la que estamos acostumbrados, entre otras cosas porque el público al que iba dirigido era niños o como mucho adolescentes. Pero pese a este tono infantil, tanto en el dibujo como en los guiones, tampoco hay que llevarse a engaño porque tiene escenas de brutalidad innegables y que además, en una segunda lectura, bajo esta superficialidad aparente, las acciones de los principales protagonistas, sobre todo de Batman, tienen más complejidad. Es cierto que teniendo en cuenta que hacía poco que había sucedido lo de la broma asesina, porque se publicó pues en el 87 o en el 88, pocos meses antes de que se publicase esto, no es demasiado original que una vez más quien asesine a alguien o intente asesinar a alguien sea el Joker. Lo que pasa que Starling se inspiró en El retorno del Caballero Oscuro de Miller y quería reproducir esto de que Robin fuese matado por el Joker. Una de las cosas que también genera desconcierto para un lector moderno es el hecho de que todas las cajetillas de diálogo interno y en las que solamente habla Batman vayan cambiando de color en cada viñeta, porque claro, estamos acostumbrados ahora mismo a que siempre mantengan el mismo color y que si cambia sea porque está hablando otro personaje. Y que además las aportaciones no sean tan ricas, porque normalmente describe lo que está sucediendo, te aporta información objetiva que si no, no tendrías. Y sí, es cierto que también reproduce los pensamientos de Batman o de Bruce Wayne, pero en general carecen de la profundidad a la que estamos acostumbrados y no tiene nada que ver con las cajetillas de pensamiento de Scott Snyder, por ejemplo. Pero bueno, en definitiva es un cómic que, a pesar de todo esto y teniéndolo en cuenta, aguanta bien el paso del tiempo en comparación con otros de esa época, que además se lee muy rápido y que a nivel gráfico también aguanta muy bien y no te aburre en ningún momento porque el ritmo de la acción entonces era muchísimo más precipitada. Estoy segura que contando las mismas cosas, si se intentasen contar hoy, ocuparían unos cuantos números más. En relación a la narrativa gráfica, es muy secuencial porque aún no se había separado del todo de esas viñetas exactamente del mismo tamaño de un lado a otro. Es cierto que intenta romper esta uniformidad, pero son unos intentos que son muy iniciales, aunque ya existían otros cómics en los que esto se conseguía muchísimo más. Pero bueno, está en ese momento entre la narrativa anterior y la narrativa posterior. Pero lo que sí es cierto es que esto te permite seguir fácilmente la acción y los diálogos. En cuanto a las cubiertas de Mike Mignola, la verdad es que sencillas y sobrias, suelen ser de un único personaje en un tono muchísimo más serio y dramático que en el interior del cómic y que hace referencia al momento más impactante de dentro del cómic. Por ejemplo, la portada del 428 es el cadáver de Jason Todd. En cuanto al dibujo en sí de Jim Aparo, representa uno de los dibujos más icónicos de Batman y es verdad que es un dibujo muy de la época, pero que realmente aguanta muy bien el tiempo porque está muy bien dibujado.
pero apostaba por unos fondos de viñetas sencillos y también con líneas sencillas y una tendencia a la exageración de la acción y de las expresiones faciales, algo que nos hemos alejado bastante desde entonces, y quizás la que aguanta peor el paso del tiempo es la del Joker porque resulta extremadamente artificial. Pero bueno, también hay que decir que en los primeros planos es un dibujo muchísimo más detallado para aumentar así el dramatismo e incluso el realismo. Sorprende también para un lector actual la estética de los personajes, que es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, y quizás lo que choca más es el uniforme de Robin, ya que ni siquiera lleva pantalones, sino que lleva como una especie de maillot y luego los mocasines estos de los dibujos animados que siempre hemos visto. Y además, vemos que en el cómic también predomina el azul porque en esa época, como no se podían hacer los contrastes y se tenían que reducir el número de colores que se utilizaban, para hacer los negros se utilizaba el azul porque las sombras se hacían con la tinta. Así que, claro, muchos personajes tienen el pelo azul, pero en realidad lo que está es representando el negro. En cuanto al color de Adrien Roy, por supuesto, pues está limitado por todo esto que os digo, porque había un número limitado de colores disponibles y además se tendía a los colores brillantes porque llamaban más la atención en los kioscos. Así que, claro, hay un claro predominio de estos colores primarios y vivos que no creo que terminen de quedar bien en una serie como Batman, y además sin ningún tipo de degradados porque eran imposibles, sino que dependían de las manchas de tinta y de las líneas de dibujo para generar esta profundidad y los contrastes. Pero aún así hay que decir que el color funciona bien porque pese a estas limitaciones intenta no abusar de un mismo color en una viñeta en concreto para poder diferenciar todos los elementos que aparecen. Y la tinta de Mike DeCarlo, la verdad es que es un muy buen trabajo y que está perfectamente utilizada para marcar las sombras y repasar los lápices. Así que este trabajo artístico ayuda muchísimo a que el cómic haya envejecido tan bien. Y ya pasando a la historia, a la reseña, se inicia con Batman y Robin luchando contra el crimen en Gotham, con un Jason Todd completamente fuera de control y violento, que ya se había visto en los números anteriores, y que en esta ocasión, y después de que Batman le haya ordenado que no entre en acción porque están esperando que llegue la policía, él se lanza igualmente poniendo su vida en peligro. Después de librarse de los malos, Batman regaña a Robin diciéndole que esto no se trata de un juego y que sus acciones casi les matan. Pero Robin no solamente no se lo toma en serio, sino que encima le contesta diciéndole que la vida es un juego. Ya en la mansión, Bruce habla con Alfred sobre la falta de control que Jason ha demostrado en estos últimos tiempos y llega a la conclusión de que esta inestabilidad se debe a que empezó a ser Robin antes de haber aceptado la muerte de sus padres, así que decide relevarlo de sus funciones como Robin hasta que sea más estable psicológicamente. Bueno, quizás es el problema de meter a niños a luchar contra el crimen, pero bueno, es que esto ya es otra historia. Jason además escucha esta conversación desde fuera de la habitación y se enfurece, desdeñando la ayuda que Bruce le está intentando dar, y se va de allí súper enfadado. Mientras tanto, pasamos al Joker, que vemos que ha escapado otra vez de Arkham después de conseguir crear el gas de la risa con los productos de limpieza de la prisión, que me gustaría saber qué lleva este gas como para que se pueda fabricar solamente con eso. Pero bueno, en su fuga además ha matado a 8 personas, por lo que Batman y Jim Gordon acuerdan que su prioridad tiene que ser atrapar al Joker después, además de los acontecimientos hace poco de la broma asesina. Cuando el Joker vuelve a su guarida, claro, se da cuenta de que casi no tiene dinero porque todas sus guaridas fueron vaciadas por la propia policía y que lo único que le queda en un momento surrealista total es un misil nuclear de crucero, pero además con la plataforma de lanzamiento, como si eso fuese fácil de conseguir y fácil de esconder. Así que, para solucionar su problema de liquidez, decide venderlo a un grupo terrorista en el Medio Oriente. Después de esto, volvemos otra vez con Jason, que está dando una vuelta por su antiguo vecindario y se encuentra con una vieja amiga de sus padres que vivía en el mismo edificio y que le había estado guardando una caja con documentos antes de que vaciasen su piso. En esta caja encuentra su certificado de nacimiento y se da cuenta de que el nombre de su madre está medio borrado, pero que la primera letra, que es la única que se puede leer, no coincide con el nombre de Catherine, de su madre, sino que es una S, por lo que asume que su madre biológica es otra y que podría estar viva.
generándose así una esperanza en él de que no está solo en este universo y lo llevará a asumir grandes riesgos para buscar a su madre. En este punto se nos cuenta que mientras su madre Catherine era una buena mujer, murió de repente por una enfermedad y que su padre cayó en la escena criminal de Gotham mientras intentaba sobrevivir y mantener a su hijo, y que acabó siendo asesinado por su propio jefe, por dos caras. Precisamente por estas relaciones poco recomendables de su padre, cuando Jason busca en su agenda los nombres de mujeres que empiezan por S, todas ellas están relacionadas con la escena del crimen de Gotham y casualmente, tras consultar el superordenador de Batman en la Batcueva, resulta que todas ellas se encuentran en el Medio Oriente. Y las opciones son Charmin Rosen, que trabaja para el servicio secreto israelí, Lady Shiva, que actualmente está trabajando como mercenaria en el Líbano, y finalmente la doctora Sheila Haywood, que está trabajando en Etiopía en misiones humanitarias. Ni corto ni perezoso, como tiene tarjetas de crédito, Jason se dirige a Oriente Medio para visitar a cada mujer hasta encontrar a su verdadera madre. Al mismo tiempo, el Joker también se está dirigiendo allí para vender su misil, cosa que es descubierta por Batman, por lo que deja la búsqueda de Jason en Gotham a manos de Alfred y se dirige allí a parar al Joker. Es cierto que momentáneamente sopesa si buscar a Jason o perseguir al Joker, pero finalmente se decide por esto segundo porque considera que es un peligro inminente muchísimo más importante por el potencial de víctimas que puede ocasionar, una carga con la que no podría vivir. Ya en el Líbano, Batman va siguiendo el rastro de cadáveres que va dejando el Joker y cuando habla con Alfred en medio de esta búsqueda, este le dice que Jason está utilizando las tarjetas de crédito en Israel. Y a continuación vemos una escena en la que Jason está saltando las vallas de seguridad del ejército israelí para poder acceder a un ordenador y ver dónde está destinada Charmin, que resulta ser Beirut. Un Beirut en el que también están Batman y el Joker, casualmente. Y mientras como Bruce Wayne está investigando por los peores barrios de la ciudad pistas del Joker, se encuentra con Jason persiguiendo la pista de Charmin. En el confrontamiento, Jason le explica qué es lo que está pasando, que está buscando a su madre, por lo que Bruce accede a ayudarlo y también, casualidad de las casualidades, mientras están hablando, ven de fondo a Charmin caminando junto a Peter Brando, el principal sospechoso de Bruce de ser el intermediario para la compra del misil. Tras perseguirlos por el desierto con todos los gadgets de Batman que ha podido traer, incluyendo el ala delta, pero sin ser descubiertos, los ven finalmente reunirse con este grupo terrorista y con el Joker y su misil, por lo que ambos intervienen para interrumpir la venta y Charmin se une a ellos también para pararla, porque era ese su objetivo. Pero ninguno de ellos puede evitar que el jefe de los terroristas introduzca los códigos de lanzamiento para destruir Tel Aviv. Pero resulta que el Joker, que no es ingeniero, no había vuelto a montar bien el misil tras trasladarlo desde Estados Unidos, por lo que estalla allí provocando la muerte de todos los malos menos el Joker, que se ha quedado sin misil y sin dinero. Tras este desenlace, Jason le pregunta a Charmin si alguna vez ha tenido un hijo y, tras su respuesta negativa, se van de allí en busca de su siguiente sospechosa, Lady Shiva. Mientras tanto, el Joker se dirige a Etiopía elaborando una estratagema para poder conseguir dinero extorsionando a su antigua conocida, la doctora Sheila Haywood. Y bueno, ya podéis ver por dónde van los tiros. Antes de cerrar, os voy a enseñar algunas páginas. Aquí podemos ver la fuga del Joker. Cuando Bruce descubre a Jason y en este lado, cuando casualmente pues ven a Charmin y a Peter Brando. Y ya yendo a las páginas más interesantes sobre los acontecimientos que suceden y que son tan importantes para el personaje de Batman, aquí podemos ver la super paliza que le da a Robin y esta página es el anuncio de los números de teléfono para decidir si vivía o moría, después de la explosión del almacén en el que se encontraba. Esta es la portada del número 428 que os he dicho antes, y esta la splash page de Batman rescatando el cadáver de Robin. Esta era la página que se tendría que haber publicado si hubiese vivido.
Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que ya os digo que lo siguiente dentro del ámbito de los cómics va a ser Soldado de Invierno de Ed Brubaker, pero el integral de Soldado de Invierno, es decir, no el Capitán América. Y el volumen 3 del Hellblazer guionizado por Garth Ennis. Y en el ámbito de los libros, La Tierra del Mago de Lev Grossman, Circe de Madeleine Miller y Starship Troopers de Robert A. Heinlein. Nos vemos en el siguiente vídeo.